Hola, muy buenos días, saludo a todos. Damos gracias al Señor porque cada mañana y a través de su palabra, o en las oraciones con las cuales nos acercamos para buscar su presencia, vemos como el Señor nos da un mensaje y cómo nos ayuda a que nuestro testimonio pueda ver los demás la luz de Cristo en nuestros corazones. Vamos a seguir hablando del documento de Jesús en este último quinto capítulo, hablando sobre el reino de Dios. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los objetivos y la centralización del reino. Desarrollaremos todo lo relacionado en la actividad ministerial de Jesús, su mensaje y lo concerniente a las dos expresiones sobre el reino, su acercamiento y el estado presencial. Por lo tanto, esto está expuesto en mensajes y enseñanzas. La buena noticia de Jesús, en referencia al Evangelio, no es una cuestión política ni tampoco una cuestión de ideología. Es una forma de vivir y de relacionarse a lo que llamamos la hermandad entre los hombres. El reino de Dios, por tanto, es el tema central por el cual se acerca Jesús a la sociedad judía y la trae consigo con su llegada al mundo y en esa victoria en la cruz, en la consumación, que es el tiempo verbal que indica que la obra de redención se ha completado de una vez para siempre, de un único sacrificio. Sus resultados serán permanentes y es una victoria que nos hace partícipe a todos en su reino. Lo vamos a hablar todo ello, todo lo que engloba el reino de Dios en la presentación, porque es importante ver el origen y la iniciación de Jesús sobre ello. Y la primera aparición pública de Jesús la vemos en su nacimiento, en Belén. Por entonces, la visita de unos magos a Jerusalén en busca del rey de los judíos, que según ellos había nacido, sorprendió a toda la ciudad y de alguna manera también a Herodes, al quien desconcertó por la noticia, y ello lo podemos ver en San Mateo capítulo 2, versículo 2. Era el indicio de todo lo que se estaba gestando, el principio de todo. También luego, mucho tiempo después, con 12 años, vemos a Jesús en el templo de Jerusalén rodeado de aquellos doctores de la ley, hablando de las cuestiones de Dios. Y en esta última, a donde Jesús se hace público, y donde realmente muestra la verdad del reino, digamos que todo lo conllevó en un clima político por el asentamiento del ejército romano, por la gran tensión que se veía en sí. Pero la presencia de Jesús causó un fuerte impacto, un efecto mediático importante, porque sus revolucionarias palabras, expresiones en la que traía el mensaje del amor, era una nueva visión del reino, que traía un método sencillo, útil, fantástico, que llegó a sorprender incluso a los fariseos, como eran las parábolas, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida ordinaria. Aquellas breves narraciones encerraban una enseñanza moral y religiosa, pero también trascendía a una verdad espiritual que traspasaba y conquistaba los corazones. Era un mensaje en sí autoritario que daba vida. Es sin lugar a dudas el insuperable maestro en el uso de las parábolas, que destacaba por su sencillez, por su belleza y lo profundo de su significado. El pueblo que esperaba al Mesías Rey vieron en Jesús un líder contestatario y contumaz, que se atrevía incluso a hacer frente a las cuestiones de injusticia. Sin embargo, Jesús también se preocupó de las necesidades y las actividades humanas, de cómo definir una esperanza viva en el corazón de los hombres y que entendieran el verdadero amor del Padre. Así que a Jesús se le vio una virtud importante, como era que era compasivo. Supo socorrer al necesitado, supo atender y levantar al caído y asistir también a los pobres. Y también fue solidario porque se identificó con los que lloran y también con los que sufren. Hablando de la dinámica del reino, después de haber hecho la elección de
esos 12 hombres que le iban a acompañar en el ministerio. Centró su ubicación en un lugar, en Capernaum, y extendió allí sus enseñanzas, de forma literal como lo hizo en el Sermón del Monte, y por parábolas por todo el territorio de Israel. Para la dinámica del reino, usó de parábolas, sirviéndose de 7 de ellas que se referían al reino de los cielos, explicando así la naturaleza y el carácter del misterio del reino. Estas parábolas se hallan en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Así que Jesús enseñó con fuerza, en esas referencias de estilo agresivo que se vio en Juan Bautista, que abre con fuerza violentando el statu quo humano. Trasciende sobre los graves formulismos, la formación religiosa que enseñaban los doctores de la ley, de las pretensiones de la sociedad en que se mueven con las tradiciones y las costumbres, y sobre todo el trastorno ocasionado que no obedece a una provocación, por ejemplo, de los celotes, sino llevarlas a un nivel personal. La formación espiritual en sí, en consecuencia, las sacudidas en el orden de Dios, que provoca en las relaciones sociales, en las familiares y en las naciones. Pero se abren 2 cuestiones importantes, sobre todo 2 declaraciones que el maestro manifestó. La primera fue lo que él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, como se puede ver en San Mateo capítulo 4 y versículo 17, pero también es el mensaje que cogió de Juan Bautista, y también es la instrucción que le dio a aquellos discípulos para extender el mensaje del reino en el capítulo 17 de San Mateo. ¿Pero qué quiso Jesús decir con esta revelación? Alude al reinado de Dios en los corazones, los principios básicos que nos separan del reino del mundo, la benigna difusión de la gracia. La segunda declaración de Jesús está en San Lucas capítulo 17, versículo 20-21, que él dice: el reino de Dios está en vosotros. Esta cuestión planteada por unos fariseos tuvo una incidencia más profunda. En contraste a la expectativa que ellos esperaban, no era un reino exterior ni material, sino interior y espiritual. Jesús, como rey, inauguraría una nueva etapa del reinado de Dios sobre la historia a la experiencia humana. Como rey, esto se lo hizo saber a Pilatos, cuando fue preguntado por él, como se ve en San Juan capítulo 18, 36, la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilatos en San Mateo 27, 1. También dejó constancia de su misión al dar testimonio de la verdad en San Juan capítulo 18, versículo 37. Pero también como el Cristo, ante la pregunta de Caifás en San Mateo capítulo 26, versículo 63, Jesús reconoció su deidad y añadió que a pesar de las presentes circunstancias, llegará el momento cuando puedan verlo en el cumplimiento de la profecía mesiánica que se ve en Daniel capítulo 7, cuando Daniel tiene la visión sobre el Hijo del Hombre. Las ansias de sed de venganza dejaron visiblemente implacables en los deseos de la aplicación de la ley capital, que era la muerte, la cruz, el castigo más despiadado de los métodos de crucifixión empleados por los romanos, reservada solo para esclavos y criminales. El reino brilla ante los hombres, en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. Jesús lo declaró en las actividades expulsando demonios, sanando enfermos y enseñando una nueva esperanza en Dios, como se ve en San Lucas capítulo 11, versículo 20. Estos milagros son señales y signos del reino, e hizo estas obras bajo la unción de poder y autoridad. La tercera expresión de Jesús, venga tu reino, como se ve en San Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando nos enseña a orar. Esta expresión la enseña a sus seguidores,
que es el segundo asunto más importante, de reconocer la santidad a Dios, a dirigirnos no como una plegaria ritual, sino como una guía o modelo de oración, siempre libre y siempre genuina. Como se puede ver en las bienaventuranzas, son las leyes del reino, asentadas en una ley superior, que es la del amor ágape, de entrega y amor incluso por los enemigos. Vamos a buscar en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, un versículo clave, importantísimo, que todos conocemos, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una de las promesas de Dios que ciertamente es alentadora y se extiende a todos nosotros. Y es importante, porque esa búsqueda debe ser sincera, apasionada a Dios en oración. Nos conducirá al hallazgo de nuestro alimento espiritual, de nuestra fuerza y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Debe ser nuestra prioridad, más allá de nuestras esenciales necesidades. Por tanto, Dios debe ser primero.